Hoy les voy a hablar sobre una introducción de la primera parte del curso de ecuaciones diferenciales. Bien, la bibliografía que usualmente recomiendo viene siendo la de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado. El autor es Denis Sill. A mí me parece muy bueno este libro porque siento que es muy sencillo de leer y de poder entender los métodos, ¿no? Que te ayudan a resolver ecuaciones diferenciales. Ahora, este libro es en el cual me voy a estar basando. Existen versiones o ediciones anteriores y también son muy buenas, vienen bien explicadas. Acá les pongo como ejemplo la 9ª edición. Y entre la 9ª y la 10ª edición, los únicos cambios ligeros que vienen son en algunos casos prácticos que colocan al inicio del libro, y aparte por allí viene también algunas diferencias en los ejercicios que vienen a final de cada sección para que el alumno practique y pueda saber si logró la competencia de poder resolver la ecuación diferencial. Bien, una ecuación diferencial se dice que es aquella que contiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. ¿Ok? En este punto, tú ya llevaste la materia de cálculo diferencial y cálculo integral. Entonces, no sé si recuerdas que en cálculo diferencial, por ejemplo, te daban una función, por ejemplo, y igual a 2x, te voy a poner algo sencillo, y luego te solicitaban que obtuvieras la derivada. Y la derivada era y' igual a 2, ¿no? Entonces, cualquier ecuación que contenga derivadas viene siendo una ecuación diferencial. Entonces, el objetivo de la materia de ecuaciones diferenciales es que tú soluciones la ecuación diferencial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay muchas notaciones de las derivadas. Por ejemplo, la primera que te estoy mostrando por acá es la que normalmente es dx en dy. Puede ser, o puede ser dy en dx. Y esto va a depender mucho de cuál sea la variable independiente y cuál sea la variable dependiente. Normalmente la variable dependiente va en la parte superior y la independiente en la parte inferior. Ahora, si es de orden superior, significa que las potencias, fíjate muy bien cómo están las potencias. La potencia viene acompañando a la d de la derivada y aquí abajo viene acompañando a la variable independiente. Entonces tienen que tener en cuenta cómo se escribe una ecuación diferencial o una derivada de orden superior. Luego está la otra nomenclatura, la de f' de x, que es la primera derivada, y luego viene f' de x, que viene siendo la segunda derivada. Y esta que usualmente es la que utilizamos, ¿verdad? Y', y', y cuando llega a la última, que es la 3, salta a esta nomenclatura que está entre paréntesis. Si te fijas, si yo te escribiera algo así, entonces no estoy hablando de una derivada, sino estoy hablando de un polinomio grado 4. ¿Okay? Hay que tener en consideración la nomenclatura muy bien presente. Y luego está la otra nomenclatura que viene siendo d en dx de la función f de x. Esta es la segunda derivada, la tercera derivada. Entonces existen muchas nomenclaturas. Luego por acá está la del operador diferencial de. Entonces también esta es la que también vamos a estar viendo aquí en el curso.
y la de abajo que viene especificando cuál es su variable independiente, ¿no? En la parte inferior como un sufijo. Ahora, ya sabemos entonces todas las notaciones. Es importante que consideres que cualquiera de estas puede venir en el libro y nada más tú tienes que identificar que se está tratando de una derivada. También existe otra que es la de Newton, si no me equivoco, donde te ponen un puntito aquí arriba que significa que es la primera derivada. Esa es otra notación. Bien, es importante que cuando estamos hablando de lo que son las ecuaciones diferenciales, que tú puedas clasificarlas, ¿no? Existe lo que es la clasificación por tipo. ¿Qué significa por tipo? Bueno, por tipo se dice que es como la nomenclatura que tiene la ecuación diferencial. Entonces, por ejemplo, esta, que son las que tú conoces, estas ecuaciones diferenciales que tienen derivadas, que tú conoces, se le llaman ecuación diferencial ordinarias, porque tienen la nomenclatura de la D normal, ¿no? Que tienen aquí. Ahora, como te decía, una ecuación diferencial puede contener más de una variable dependiente. En este caso, la variable dependiente es X y acá sería la variable dependiente sería Y. Y esta tiene una sola variable independiente, que viene siendo la letra T, ¿no? Entonces, sí hay que considerar muy bien eso. ¿Cuál sería el otro tipo de ecuaciones diferenciales? Bueno, el otro tipo viene siendo las ecuaciones diferenciales parciales. Y si te fijas, la nomenclatura es como una D cursiva, que bueno, yo pensaría que parece un 2 o un 6 volteado, como lo quieras ver, o un 9 volteado. Pero ese viene siendo la nomenclatura de lo que es una ecuación diferencial parcial. Este tipo de ecuaciones diferenciales las vas a observar en la materia de lo que es cálculo multivariable, porque estas pues te tratan de cosas en 3D, ¿no? De explicar otro tipo de funciones. Ahora, ya vimos lo que es la clasificación por tipo, ¿no? Que es una ecuación diferencial ordinaria y otra que es parcial. Ahora está la clasificación por orden. Es importante el orden, porque dependiendo del orden que se trate tu ecuación diferencial, es la técnica que vas a utilizar para resolverla, ¿ok? Entonces, el orden de una ecuación diferencial viene siendo la máxima, la mayor derivada en la ecuación, ¿ok? Entonces, fíjate bien, este es el orden. Y esto que está aquí como 3 es potencia. Son cosas diferentes. Aquí te está diciendo que es una derivada de segundo orden. Y aquí te está diciendo que una primera derivada se está elevando al cubo. Eso es diferente y tienes que saber distinguirlo. ¿Ok? Entonces, el orden es el orden de la mayor derivada contenida y el grado es la potencia de la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial. Entonces, en este caso, de mayor orden significa que el mayor orden es esta y su grado sería 1 porque no está elevado más que a la 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, nos vamos a la siguiente, ¿no? Entonces, aquí tenemos ecuaciones diferenciales. Si te fijas, la pregunta que yo te haría en clase es, ¿aquí hay alguna ecuación diferencial parcial? La respuesta es no, ¿verdad? Todas ellas, con diferentes nomenclaturas, pertenecen a ecuaciones diferenciales ordinarias, que son las que tú conoces. Entonces, la primera, si te preguntan el orden, pues la primera viene siendo de primer orden. ¿Por qué? Porque la derivada solamente es de primer orden. Si me voy aquí,
nomás tengo esta derivada. Esta viene siendo una función. Entonces viene siendo de primer orden porque no está elevada a nada. ¿Ok? Si fuera una de segundo orden, pues estuviera escrita así, ¿no? Estuviese escrita así. Y' menos y igual a 6. En este caso, esta que está aquí viene siendo una ecuación diferencial de segundo orden. Y la que está acá también viene siendo una ecuación diferencial de segundo orden, ¿verdad? Pero el grado sería el 2 porque está elevada la ecuación diferencial de segundo orden. Y esta de acá sería una ecuación diferencial de tercer orden. Ahora, otro punto importante para la clasificación de ecuaciones diferenciales viene siendo por linealidad. Y esto es muy importante que lo entiendas. ¿Por qué? Porque hay métodos, técnicas para resolver ecuaciones diferenciales que se tienen que usar cuando la ecuación diferencial es lineal. Entonces, es bien importante que entendamos cómo clasificarla. Ahora, aquí te escribí la forma general de la ecuación diferencial lineal, ¿no? Y es de enésimo orden. Aquí te la puse con una nomenclatura de n. ¿Qué diferencia hay entre la primera ecuación, que la voy a poner acá, y la segunda ecuación? En realidad la única diferencia que hay viene siendo la nomenclatura. Coloqué las dos nomenclaturas para que consideres cualquiera de las dos. Entonces, tú tienes que aprender a trabajar con las dos nomenclaturas y saber que es la misma, que no cambia nada. Entonces, quiero que empecemos de derecha a izquierda. Fíjate muy bien. La ecuación diferencial está igualada a una función g de x. ¿Qué significa g de x? Pues significa cualquier función que sea que esté en función de la letra x o de la variable x, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un seno de x, puede ser, no sé, x al cuadrado, cualquier función, pero que sea función de x, ¿ok? Muy bien. Y luego, acá, si te fijas, está la función y. Esta viene siendo la variable dependiente, ¿ok? ¿Por qué? Porque la derivada, si te fijas, es de y en dx. Entonces, la función y, siempre va a estar como función y. No está elevada, simplemente viene siendo y. Y fíjate que la acompaña una constante o un coeficiente que se llama A0 de X. ¿Pero qué significa el A subíndice 0 de X? Significa que este puede tomar el valor de cualquier función que sea de X, cualquiera que sea de X, ¿ok? O puede ser cualquier constante, o sea, podría valer un 2. Esto podría valer un 2, un 3, cualquier constante desde menos infinito hasta infinito, ¿ok? Pero también puede ser funciones de x, como lo que es g de x, ¿no? Como estas de acá también pueden ser. Ahora, ¿qué le sigue? Si te fijas, sigue la primera derivada. Entonces, sigue la primera derivada donde lo acompaña también otro coeficiente que se llama a subíndice 1 por x, ¿ok? Entonces, esa x indica que lo mismo, que esta puede ser una función de x o cualquier constante. Entonces, también puede ser esto que ya te acabo de explicar. Y así te vas yendo, ¿no? Todas ellas pueden ser funciones de x y o constantes. Ahora, es importante que visualices que las derivadas pueden estar indicando un segundo orden, tercer orden, cuarto orden, etcétera. Te pueden ir indicando eso. Pero no te están indicando que están elevadas a una potencia, ¿no? Aquí por aquí no estás viendo que esto está elevado, no sé, al cuadrado.
Entonces, por lo tanto, eso haría que la ecuación diferencial pues fuera no lineal. ¿Ok? Entonces, para que sea lineal, tiene que cumplir con esta característica que te acabo de describir. Entonces, tenemos una g de x a la que está igualada. De hecho, también esta podría ser 0, ¿no? Me pasó decirte que también puede ser 0. Y esta de acá, pues son funciones de x, el que acompaña a la función y. Y estas pueden ser funciones de x o constantes. Acuérdate que todas ellas pueden ser constantes o funciones, ¿no? Todas ellas. Que acompañan la primera derivada, aquí a la otra derivada y aquí a la otra derivada. ¿Ok? Entonces ese viene siendo la clasificación por linealidad. Ahora, vamos a observar aquí algunos ejemplos. Fíjate bien, la pregunta es si en la primera que estás observando viene siendo una ecuación diferencial lineal o no lineal. Entonces, recuérdate que esta que ves aquí es de primer orden. Entonces, si yo la quiero comparar con la fórmula general de la linealidad, entonces por aquí pondría A1 de x por y' más A0 de x por la función y más, bueno, no, más bien sería igual a g de x. Entonces, aquí, si te fijas, la g de x pues viene siendo la e a la x. Entonces sí cumple. ¿Por qué? Porque es una función de x. En la segunda tienes que tener la función y. Aquí se encuentra la función y. Y a0 de x tomaría el valor de 2. Está perfecto porque dijimos que a0 de x o puede ser una función de x o puede ser cualquier constante. ¿Ok? Y aquí y' pues viene siendo esta que está aquí, ¿no? Pero lo que la debe de acompañar es una función de x o una constante. Y si te fijas, lo que la acompaña, la derivada, pues viene siendo una función de y. ¿Ok? Entonces no cumple con la linealidad. Entonces esta ecuación diferencial sería no lineal. Es importante, te vuelvo a insistir, que todas estas funciones son de la variable independiente y estas son para la variable dependiente, ¿no? O sea, y aquí sería de y en dx. ¿Ok? Muy bien. Vámonos acá. Lo mismo, ¿no? Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, si yo la quiero comparar, la compararía con esta a2 de x. Acuérdate que la nomenclatura también puede ser así. Más a1 de x por y' más a0 de x por lo que vale y. Y esto sería igual a g de x. ¿Ok? Entonces, g de x puede valer 0. Es correcto. Pero aquí yo ya entré en problemas con esta que está aquí. ¿Por qué entré en problemas? Porque resulta que mi función y en realidad viene siendo el ángulo de un seno. ¿Ok? Entonces, como viene siendo el ángulo de un seno, pues no puede, porque tiene que ser la variable sola, la variable y que la acompañe una constante o una función de x. Entonces aquí ya no cumple con el requisito de la linealidad. Entonces seguimos comparando para que veas, ¿no? Para que vayas entendiendo. Entonces tenemos este término de aquí. No se encuentra. Que no se encuentre no significa que sea no lineal por no encontrarse. O sea, puede no tener este término, no importa. ¿Sí me explico? Si los demás términos cumplen con la cuestión de la linealidad, sigue siendo una ecuación lineal. Entonces aquí no importa que no se encuentre.
Y luego vengo acá, bueno, a esta sí le queda, ¿verdad? Sí le queda porque es una segunda derivada donde se supone que a2 de x tiene que ser o una constante o una función de x. Y en realidad aquí se encuentra, ¿verdad? No lo ves porque es un 1. El que acompaña a esto es un 1. Entonces, si te preguntan cuánto vale a2 de x, pues viene siendo un 1. Entonces, todo está muy bien aquí, está muy bien acá, pero aquí no está bien. ¿Por qué? Porque se encuentra la función en el ángulo de la función trigonométrica cuando tiene que estar fuera como una función. ¿Ok? Vámonos con la siguiente. Aquí ya está más complicada, ¿no? Porque es una ecuación diferencial de cuarto orden. Pero el solo hecho de que esta esté elevada al cuadrado, pues ya no es lineal. ¿Por qué? Porque ya te comenté que la y tiene que estar sola, sin elevación. Entonces aquí tronaría la linealidad y ya por lo tanto todo lo demás, no importa que cumpla, seguiría siendo una ecuación no lineal. ¿Ok?